bombazo, Ángela se arrodilla ante Nodal para pedirle perdón a Nodal y para pedirle volver a estar juntos. Quédate hasta el final para ver la respuesta de Nodal. En el capítulo anterior, Ángela Aguilar, envuelta en una intensa oleada de enojo hacia Cristian Nodal, había decidido no acompañarlo al concierto que tanto habían anticipado. Esta decisión, lejos de ser un simple desacuerdo entre la pareja, se convirtió rápidamente en un tema de discusión viral en las redes sociales, donde miles de seguidores y curiosos se sumaron a la conversación. Los rumores se esparcían como el fuego, alimentados por cada comentario, cada publicación. Lo que para muchos era solo una muestra más de los problemas que enfrentaban, para otros se convertía en una señal de una separación inminente. La tensión entre Ángela y Cristian se convirtió en el centro de atención, y las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Sería este el punto final para su relación? Aprovechando el caos mediático, Kazu, la exnovia de Cristian, decidió hacer su movimiento. Sabía que la vulnerabilidad de Cristian en esos momentos le daría una oportunidad perfecta para volver a entrar en su vida. Su acercamiento no fue casual. Kazu había estado observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a ser parte de la vida de Cristian, y ahora que la relación con Ángela parecía estar tambaleándose, vio su oportunidad de oro. Se comunicó con él, iniciando una serie de conversaciones que agregarían aún más tensión al ya frágil estado de la relación entre Cristian y Ángela. Mientras tanto, Ángela intentaba mantener una fachada de serenidad. No quería que su dolor fuera visible, ni para Cristian ni para el mundo que observaba con ojos críticos desde las redes sociales. Sin embargo, la realidad era muy distinta en su interior. Por más que intentara mantenerse firme en su enojo, la tristeza la envolvía como una manta pesada que no podía sacudir. Cada día, el vacío que sentía por la ausencia de Cristian crecía, y las diferencias que los habían separado parecían insignificantes en comparación con el profundo amor que aún albergaba por él. A pesar de su determinación inicial de mantenerse alejada, no podía negar lo evidente: extrañaba a Cristian con cada fibra de su ser. Las canciones que solía interpretar, las melodías que llenaban su vida, ahora solo le recordaban los momentos compartidos con él. Su mente la traicionaba, llenándola de recuerdos felices, de risas y promesas. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Cómo una relación que había estado construida sobre una base tan sólida ahora estaba en ruinas? Estos pensamientos la atormentaban, y aunque la rabia aún ardía en algún rincón de su corazón, el dolor de la distancia era mucho más fuerte. Sentada en el jardín de su casa, con la guitarra a un lado, Ángela dejó que la melancolía la envolviera. Miraba el cielo, buscando respuestas que no encontraba. El silencio del atardecer la rodeaba, pero dentro de ella, los recuerdos eran ruidosos, ensordecedores. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas, que había intentado reprimir durante tanto tiempo, finalmente fluyeran. Cada lágrima que caía por sus mejillas parecía llevar consigo un pedazo de su corazón roto. Sabía que no podía seguir así. Sabía que algo tenía que cambiar. Cristian, por muy equivocado que estuviera, seguía siendo el hombre que amaba. Y lo que era aún más difícil de aceptar era que también sentía que él la necesitaba, que detrás de sus acciones, detrás de las decisiones equivocadas que había tomado, él estaba igual de perdido que ella. Ambos estaban sufriendo, atrapados en un ciclo de dolor y orgullo, incapaces de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Finalmente, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, Ángela decidió actuar. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que la invadían. Sabía que estaba a punto de dar un paso crucial, uno que podría cambiar el rumbo de su relación con Cristian. Miró su teléfono, y aunque las dudas seguían acosándola, después de varios minutos de vacilación, marcó el número de Cristian. El sonido de la llamada resonaba en su oído, cada tono de espera se hacía eterno. Su corazón latía con fuerza, y sentía un nudo formándose en su estómago. ¿Qué le diría? ¿Cómo respondería él? Mientras tanto, Cristian estaba en la cocina. Estaba ocupado preparando la cena, intentando ocupar su mente con tareas cotidianas para no pensar en la montaña de emociones que lo estaba aplastando. Pero, a pesar de sus intentos, su mente no dejaba de divagar hacia Ángela, hacia el conflicto no resuelto, hacia el amor que aún sentía por ella. Cuando el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos, su corazón dio un vuelco.
miró la pantalla y, al ver el nombre de Ángela, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era la llamada que había esperado durante tanto tiempo, la llamada que había temido que nunca llegara. Había soñado con este momento durante días, semanas incluso, pero ahora que estaba sucediendo, no sabía cómo reaccionar. Dejó los utensilios de cocina a un lado, secándose las manos nerviosamente antes de deslizar el dedo por la pantalla para contestar. Su corazón latía desbocado, una mezcla de esperanza y temor lo invadía. Ángela, dijo su nombre con una mezcla de incredulidad y alivio, apenas pudiendo creer que realmente era ella quien lo llamaba. «Hola, Christian», respondió Ángela, con un tono suave pero lleno de emociones contenidas. Durante unos segundos, el silencio reinó entre ellos. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. Ambos sabían que esa llamada era importante, que representaba una oportunidad de empezar a arreglar lo que se había roto entre ellos. Sin embargo, ninguno quería ser el primero en mencionar lo evidente, en derribar la barrera que se había levantado entre ellos. Christian fue el primero en romper el silencio. Sentía que el peso que había estado cargando en su pecho comenzaba a aligerarse solo con escuchar su voz. «Me alegra mucho que me llames, Ángela», dijo finalmente, dejando que su alivio se filtrara en sus palabras. Había temido que ella nunca diera el primer paso, que su orgullo los separara para siempre. Pero aquí estaba ella, dispuesta a hablar, y eso ya era un gran avance. Ángela respiró profundamente. Sabía que lo que estaba a punto de decir no sería fácil, pero también sabía que era necesario. «Christian, yo». Su voz temblaba ligeramente, cargada de la vulnerabilidad que tanto había intentado esconder. «No puedo seguir así. No puedo dejar de pensar en ti. Te extraño», confesó, dejando salir las palabras que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. «Sé que las cosas no han sido fáciles, pero creo que necesitamos hablar. Necesito verte», agregó, con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz. Christian se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Ángela acababa de decir. Durante días había soñado con escuchar esas palabras, con que ella le diera la oportunidad de reconciliarse. Pero ahora que ese momento había llegado, la realidad lo golpeó con fuerza. La situación no era tan sencilla. Kazu, su exnovia, estaba por llegar. Habían mantenido contacto, y aunque su relación no era tan profunda como la que había tenido con Ángela, no podía negar que su presencia complicaría las cosas. No quería lastimar a nadie, pero también sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo entre él y Ángela. «Ángela», comenzó Christian, con la voz cargada de sinceridad. «Me encantaría verte, de verdad, pero hoy no será posible, tengo invitados», dijo, intentando sonar tranquilo, aunque sabía que la situación era mucho más complicada de lo que estaba dejando ver. Ángela frunció el ceño, sintiendo una punzada de decepción en su pecho. No era la respuesta que había esperado. «¿Invitados?», preguntó, intentando mantener su tono calmado, pero su corazón comenzaba a acelerarse. «¿Quiénes son?». «No me importa quién esté, Christian, solo quiero verte». «Necesitamos hablar», insistió, su voz cargada de determinación. Christian sintió que no podía seguir evadiendo la verdad. Sabía que decirle la verdad sobre Kazu sería difícil, pero no podía seguir ocultándolo. Tragó saliva, preparándose para lo que sabía que sería un golpe duro. «Ángela, es que Kazu va a venir», confesó finalmente. El mundo de Ángela pareció detenerse por un momento. «Kazu». Ese nombre resonó en su mente como una campana de alarma. Sintió una mezcla de sorpresa, dolor y rabia. Aunque había intentado mantenerse tranquila, escuchar que Christian había estado en contacto con su ex la hería profundamente. «Ya veo», murmuró, con un hilo de voz. «Bueno, entonces será mejor que hablemos en otro momento», agregó, su voz apagada mientras intentaba contener el torrente de emociones que la invadía. Christian sintió el miedo apoderarse de él. No podía dejar que Ángela se alejara de nuevo. «Ángela, por favor, no te vayas así. No es lo que piensas. Solo es una reunión, nada más. Tú eres lo que realmente me importa», dijo, su voz llena de desesperación. Ángela cerró los ojos, luchando por no dejarse llevar por las lágrimas.
Sabía que tenía que tomar una decisión, luchar por su relación o dejar que todo se desmoronara. Finalmente, con la voz quebrada, respondió: Christian, no importa lo que esté pasando, quiero verte hoy. No importa quién esté. Solo quiero hablar y arreglar esto. Christian, sorprendido por su determinación, se dio cuenta de lo mucho que significaba para ella. Está bien, respondió con voz temblorosa, rindiéndose a sus sentimientos. Ven, hablaremos. Con esas palabras, ambos sabían que esa noche sería decisiva para su futuro. El silencio al otro lado de la línea se alargó, volviéndose cada vez más pesado, casi tangible. Christian, con el teléfono en la mano, permanecía inmóvil, intentando asimilar lo que Ángela acababa de decirle. Durante días había fantaseado con ese momento, anhelando una confesión que rompiera el hielo entre ambos, que les permitiera volver a conectar, pero ahora que ella había dado ese paso tan esperado, la realidad le golpeaba de una manera muy distinta a la que había imaginado. Todo era mucho más complicado de lo que parecía en su mente. Kazu, la mujer con la que había tenido una relación en el pasado y con quien aún mantenía cierto contacto, estaba a punto de llegar. Aunque su vínculo con ella no tenía la profundidad emocional que había compartido con Ángela, no podía negar que la presencia de Kazu añadía una carga incómoda a la situación. No quería causar malentendidos ni lastimar a nadie más de lo que ya había sucedido en el torbellino de emociones que había envuelto su vida en los últimos meses. Ángela, comenzó a decir Christian, su voz saliendo más suave de lo que esperaba, impregnada de la sinceridad que sentía en ese momento. Me encantaría verte, de verdad. Pero hoy no será posible. Se detuvo brevemente, buscando las palabras correctas, aunque sabía que el asunto era más delicado de lo que quería admitir. Tengo invitados, añadió, intentando sonar casual, pero con un nudo formándose en su estómago. Sabía que la situación no era ni de lejos tan simple como estaba dejando entrever. Al otro lado de la línea, Ángela frunció el ceño de inmediato. Algo en la forma en que Christian hablaba la desconcertaba, despertando en ella una inquietud que no podía ignorar. Sentía una punzada de decepción clavándose en su pecho. Esa no era la respuesta que había esperado recibir. Después de días de tensión, de dar vueltas a la idea de contactarlo, había reunido todo el valor para confesar sus sentimientos, y ahora, parecía que él se estaba alejando de ella en el momento en que más lo necesitaba. Invitados, repitió, con un tono incrédulo, mientras intentaba mantenerse tranquila. Sin embargo, el ritmo de su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Por qué no podía ser más directo con ella? No me importa quién esté allí, Christian. Solo quiero verte. Necesitamos hablar, no podemos seguir dejando las cosas sin resolver, insistió, tratando de mantener la calma, aunque su voz empezaba a sonar más tensa, más decidida. Christian sintió como una sensación de angustia se apoderaba de él. Estaba atrapado, sabiendo que cualquier respuesta que diera podría desencadenar consecuencias difíciles de manejar. No podía ocultar la verdad por más tiempo, pero también sabía que decirla podría herir a Ángela de una forma en la que no estaba preparado para lidiar. Tomó aire profundamente, intentando prepararse para lo que venía, y finalmente se armó de valor. Sabía que debía ser honesto, aunque temía las repercusiones. Ángela, es que Kazu va a venir, confesó finalmente, dejando que esas palabras flotaran en el aire como una sentencia ineludible. El peso de la revelación lo golpeó tanto como a ella. Sabía que ese nombre no solo era incómodo para Ángela, sino que representaba una herida abierta que ambos habían evitado durante mucho tiempo. El mundo de Ángela pareció detenerse por completo en el momento en que escuchó ese nombre. Kazu, repitió en un susurro apenas audible, como si el simple hecho de pronunciarlo le provocara una oleada de emociones complejas: sorpresa, rabia, incomprensión. Un torbellino de pensamientos y sentimientos la golpeó de inmediato. ¿Por qué Kazu seguía presente en la vida de Christian? Aunque había tratado de mantener la esperanza de que las cosas entre ellos pudieran volver a ser como antes, este giro de los acontecimientos le dejó claro que la situación era mucho más turbia de lo que había imaginado. Ya veo, dijo finalmente, con una voz débil, casi apagada, mientras intentaba procesar la información. Una parte de ella quería gritar, exigir respuestas,
pero otra parte se sentía completamente agotada, como si toda la energía emocional que le quedaba se hubiera desvanecido en ese instante. Entonces, será mejor que hablemos en otro momento, continuó, su tono mostrando una fragilidad que no podía ocultar. Intentaba mantener la compostura, pero el dolor de la revelación era evidente en cada palabra que pronunciaba. Christian sintió una punzada de miedo al escuchar la respuesta de Ángela. No podía permitir que se alejara así, no después de haber llegado tan lejos, no cuando finalmente estaban a punto de abordar todo lo que habían evitado durante tanto tiempo. Ángela, por favor, no te vayas así. No es lo que piensas. No hay nada entre Kazu y yo, solo es una reunión. Nada más, te lo prometo. Tú eres lo que realmente me importa, eres la persona con la que quiero estar, dijo, su voz revelando la desesperación que sentía en ese momento. Ángela cerró los ojos, luchando por mantener el control sobre sus emociones, sintiendo como una ola de lágrimas amenazaba con desbordarse. No quería llorar, no quería mostrar su vulnerabilidad, pero la verdad era que se sentía devastada. Estaba en una encrucijada, una de esas decisiones que cambian el curso de una vida. Sabía que tenía que tomar una decisión sobre si seguir luchando por su relación o si dejar que todo lo que habían construido se desmoronara ante sus ojos. Finalmente, con la voz quebrada, Ángela respondió, Christian, no importa lo que esté pasando. Yo solo quiero verte. Hoy. No me importa quién esté allí, no me importa Kazu. Necesito que hablemos, que arreglemos esto de una vez por todas. No podemos seguir dejando todo en el aire, dijo, su voz entrecortada, pero decidida. Christian quedó en silencio por un momento, sorprendido por la fuerza y determinación en las palabras de Ángela. Ella estaba dispuesta a enfrentarse a todo, a cualquier obstáculo, por él, y eso le decía todo lo que necesitaba saber. En ese instante, comprendió que no podía dejarla ir, que ella era quien realmente importaba en su vida. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó Christian, con la voz temblorosa, sintiendo el peso de la decisión que ambos estaban a punto de tomar. Ángela respiró profundamente antes de responder, su voz firme pero con un matiz de ternura que solo Christian conocía tan bien. Estoy completamente segura, dijo con una seguridad que no permitía dudas. Soy tu esposa. Estoy aquí para ti, sin importar lo que pase. No podemos seguir dejando que esto nos destruya. Necesitamos hablar, necesitamos resolverlo juntos. Christian, al otro lado de la línea, se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Escuchó la determinación en las palabras de Ángela, y aunque una parte de él quería seguir alejándose, no podía negar la verdad que ella acababa de expresar. Christian llevaba semanas, incluso meses, sumido en una maraña de emociones confusas. El peso de las decisiones que habían tomado y las que habían evitado tomar lo habían llevado a un punto de quiebre. Y ahora, ante la firmeza de Ángela, suspiró, rindiéndose al sentir que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de reparar lo que parecía haberse roto entre ellos. Está bien, dijo finalmente, su voz apagada pero resignada. Ven. Hablaremos, añadió, aunque en su interior no estaba completamente seguro de cómo esa conversación podría resolver las tensiones que se habían acumulado durante tanto tiempo. Una mezcla de alivio y nerviosismo se agitaba en su pecho. Sabía que tenían que hablar, pero enfrentarse a la verdad siempre era difícil, especialmente cuando esa verdad llevaba consigo tantas heridas no cicatrizadas. Al otro lado del teléfono, Ángela sonrió, aunque sabía que Christian no podía verla. Pero en su interior sintió que él, de alguna manera, lo sabía. Era una sonrisa pequeña, apenas un gesto que denotaba esperanza, pero suficiente para fortalecer su determinación. Voy en camino, respondió con suavidad, como si la simple promesa de su presencia pudiera aliviar un poco la tensión que pesaba sobre ellos. Cuando colgó la llamada, Ángela se quedó unos momentos quieta, mirando su reflejo en el espejo del pasillo. Su corazón latía con fuerza, y aunque el miedo seguía presente, la certeza de que estaba haciendo lo correcto la empujaba hacia adelante. Sabía que la conversación no sería fácil, y que la presencia de Kazu en la vida de Christian había añadido una complicación que ninguno de los dos había anticipado. Pero lo que realmente importaba era su relación con Christian, el amor que compartían, y estaba dispuesta a luchar por él. No sería la primera vez que enfrentaban dificultades juntos,
y mientras hubiera algo de amor entre ellos, no pensaba rendirse. Por otro lado, Christian se quedó en la cocina, con el teléfono aún en la mano, sintiendo el eco de la conversación que acababa de tener con Ángela resonar en su mente. Se sentó en una de las sillas, pasando una mano por su rostro cansado. No estaba seguro de lo que iba a suceder, pero lo que sí sabía era que la llegada de Ángela cambiaría todo. Su relación había llegado a un punto crítico, y aunque sentía que ya habían pasado por muchas cosas juntos, esta vez era diferente. Ahora no solo tenía que enfrentar sus sentimientos hacia ella, sino también lidiar con la presencia de Kazu, cuyo papel en sus vidas seguía siendo ambiguo y lleno de complicaciones. Los últimos meses con Kazu habían sido un torbellino emocional. Aunque nunca lo había expresado claramente, Christian sabía que la influencia de Kazu en su vida había distorsionado algunas de sus prioridades, y Ángela lo había percibido, sin necesidad de palabras. Christian no podía negar que la relación con Kazu había traído consigo una mezcla de lealtades divididas y emociones confusas. A veces, se sentía atrapado entre dos mundos, dos vidas que parecían irreconciliables. Y ahora, con Ángela de camino, sabía que tendría que tomar decisiones difíciles. El tiempo pasó lentamente, como si el reloj en la pared se burlara de él, alargando cada segundo. Entonces, el sonido del timbre rompió el silencio de la casa. Christian sintió su corazón acelerarse, como si todo su cuerpo hubiera estado esperando ese momento y, al mismo tiempo, temiéndolo. Se levantó con rapidez, sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la puerta. Al abrirla, allí estaba ella, de pie en el umbral, su rostro iluminado por las farolas de la calle. Parecía cansada, pero en sus ojos había una resolución que lo conmovió profundamente. «Ángela», susurró Christian, apenas capaz de pronunciar su nombre. Había pasado tanto tiempo desde que se habían visto cara a cara con tanta sinceridad, sin la barrera del resentimiento o las palabras no dichas. Sentía una mezcla de alivio y una profunda emoción en su voz, como si solo al verla se diera cuenta de cuánto la había extrañado. «Estoy aquí», respondió ella suavemente, con una leve sonrisa que, aunque pequeña, irradiaba una calidez que Christian no había sentido en mucho tiempo. Sus palabras no eran solo una simple declaración de su presencia física, sino una promesa de que estaba allí, para él, para ellos. «Vamos a hablar», sí, añadió, su tono reflejaba la esperanza, pero también la necesidad de encontrar un camino juntos. Christian asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Se apartó para dejarla pasar, invitándola a entrar en la casa que ahora parecía más grande y vacía de lo que recordaba. Mientras caminaban hacia la sala, el peso de lo que estaba por venir se cernía sobre ellos. La conversación que tendrían esa noche sería decisiva, de eso no tenía ninguna duda. Sabía que lo que ocurriera en las próximas horas definiría el futuro de su relación, y quizás incluso sus propias vidas. Ángela lo miraba de reojo mientras se sentaba en el sofá, con la misma expresión pensativa, y por un instante, ambos parecieron transportarse a aquellos días en que las cosas eran más simples, más fáciles. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era el mismo silencio opresivo de antes. Había algo distinto en el aire, como si ambos estuvieran preparados para enfrentarlo. Christian se sentó junto a ella, sus manos descansando en sus rodillas mientras buscaba las palabras correctas para iniciar. Pero antes de que pudiera decir algo, Ángela rompió el silencio. «No quiero perderte», dijo ella, con la voz quebrada pero decidida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que éstas cayeran. «No sé cómo hemos llegado a este punto, Christian. No sé cuándo dejamos de hablar de las cosas importantes, cuándo dejamos de luchar juntos. Pero sé que quiero intentarlo. Quiero recuperar lo que hemos perdido». Christian cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus propias emociones abrumarlo. «Yo tampoco quiero perderte», murmuró finalmente, su voz baja pero cargada de sinceridad. Sabía que esa noche sería un paso hacia adelante o el final definitivo, y aunque tenía miedo de lo que podrían descubrir, estaba dispuesto a enfrentarlo.